Me acuerdo hace 10 a 12 años atrás, muchos de mis amigos me decían, el porro no es adictivo, y yo pensaba lo mismo. En los años 60 y la época de los hippies, la marihuana tenía 2 a 3% de THC. Me acuerdo cuando compraba porro en la secundaria, los dealers me decían, tiene un 10 a 12% de THC. Para nosotros en esa época es una locura. Hoy el porro más común tiene entre 28 y 45% de THC. No es una cuestión si el porro es adictivo o no, es una realidad que el porro es adictivo. Tenemos la mala costumbre de comparar el porro con otras drogas, que la heroína es físicamente adictiva, que la merca es físicamente adictiva, pero el porro, como no te pica el cuello o se te caen los dientes, no es adictivo. Mentira, el porro es psicológicamente adictivo. Y no te lo dice un careta que nunca fumó. Fumé porro desde los 16 años y me di cuenta que no solamente lo estaba abusando, sino que me costaba un huevo soltarlo. Les hago un reto para aquellos que no creen que el porro no es adictivo. Si vos fumás más o menos entre 2 a 3 veces por semana, al menos por el último año, tratá de no fumar por 90 días. Y probablemente lo logres, pero te pido que anotes en un cuaderno o en tu teléfono todas las veces que psicológicamente tu cabeza te pidió consumir porro. Es por esto que el porro es psicológicamente adictivo. Me etiquetaron en este video y es un video que está mal de principio a fin. Pero como primera instancia quisiera arrancar por un punto muy importante. Y yo sé que más de uno va a pensar que yo estoy en contra de los influencers por mi opinión hacia los mismos, pero eso es algo muy alejado de la realidad. El problema no son los influencers, porque todos sabemos que los influencers son figuras públicas, son las figuras públicas de las redes. Ellos tienen un discurso que se va adaptando de acuerdo a lo que sus seguidores quieren. Si sus seguidores quieren que ellos hagan contenido gastronómico, ellos van a hacer comidas o van a hacer recetas. Si sus seguidores quieren que ellos hagan retos, ellos van a hacer retos. Y como vemos, este muchacho es una figura pública, es un influencer, que eso no tiene nada de malo. Lo incorrecto es cuando las personas quieren educarse o informarse con los influencers. Primero partiendo por un simple punto. Desconfíen de las personas que les dicen cómo manejar cada aspecto de su vida. Ustedes pueden analizar una cosa. Cuando entra gente a preguntarme sobre sustancias, sobre hierba inclusive, en los vivos, ustedes notarán que yo les hago preguntas y preguntas y preguntas porque necesito entender su situación para saber qué es lo que esa persona debiera hacer o se le recomienda hacer en el caso para controlar determinados malos viajes, zona pálida o por qué no le pega, etcétera, etcétera. Porque si bien hay cosas bases para hacer, no a todas las personas les funciona lo mismo. El problema con los influencers es que ellos no te conocen nada en lo más mínimo, no conocen en absoluto nada sobre tu situación personal, pero por algún motivo se creen seres superiores que tienen la capacidad de decirte a vos cómo manejar tus relaciones personales, cómo manejar tus relaciones de amistad, tus relaciones de familia, dónde tenés que estar, dónde no tenés que estar. No conocen tu situación personal en absoluto, pero sí van a decirte si tenés que trabajar, si tenés que emprender, dónde tenés que meter tu plata, qué tenés que hacer, qué no tenés que hacer. Y ahora también se dan el lujo de educar sobre temas que no conocen. ¿Y por qué esto es algo peligroso? Porque estamos viendo, por ejemplo, una camada de gente que se ofende cuando vos lo derivás a que hagan una consulta con un profesional de la salud mental por algún tipo de problema que no estén pudiendo manejar. Vos le decís a alguien que tiene algún problema de ansiedad, de pánico, de estrés, de miedo que no puede manejar, te recomiendo que vayas y veas un psicólogo y te hagas ver y hagas tratar tu problema, y se ofenden. ¿Por qué? Porque ellos prefieren escuchar a un influencer que te dice, escribí en un papel cosas bonitas, mirate al espejo todos los días y decite cosas bonitas y se te va a curar la depresión, hacé cosas, prende un saumerio, rezale a no sé quién y eso te va a ayudar a tu problema de salud mental. Porque la gente prefiere escuchar a los influencers que dicen cosas bonitas. Sepan una cosa, cuando las personas tienen algún dolor, por ejemplo, alguna molestia, ustedes van al clínico, las personas van al clínico y le dicen al doctor, mire doctor, tengo un dolor en la panza, tengo un dolor en los glúteos, en la pierna, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué la gente se ofende cuando tiene algún problema de salud mental y vos lo derivás a un psicólogo para que se hagan ver y se ofenden? ¿Por qué? Porque el influencer le dice cosas bonitas, les dice cosas que no funcionan y la gente compra eso porque es más lindo, es como más bello a la respuesta de lo que les está pasando. Con esto pasa lo mismo. Si ustedes quieren aprender sobre derecho, ¿a quién van a escuchar? ¿A Elian Riccio? ¿Van a escuchar a Francisco Neto? ¿O van a escuchar a Alexander Canigia? ¿O van a escuchar a Guido Zuller? No, van a escuchar a Elian Riccio o van a escuchar a Francisco Neto, independientemente si ustedes están de acuerdo o no con sus ideas. ¿Por qué? Porque Alex Canigia y Guido Zuller son figuras públicas. La figura pública, como este muchacho, se dedica al entretenimiento.
Los educadores se dedican a educar a la información de determinada área. Se me fue un poco de tema la primera instancia sobre este video, pero me parece algo muy peligroso y grave lo que está pasando con los influencers y la salud mental. Me parece muy bien el tema de los influencers, muy hermoso, muy lindo todo, entretenido, pero tengan presente una cosa. Los influencers son figuras públicas y las figuras públicas se dedican al entretenimiento. No está mal, pero no se dedican a la educación. Si quieren educarse, busquen educadores, busquen gente que se dedique a enseñar sobre determinado rubro. Si quieren entretenerse, vean influencers, pero tengan presente que el influencer se dedica a entretener y no a educar. Como segunda instancia, ahora sí a lo nuestro. Cuando esta persona habla sobre el THC, se nota que desconoce completamente sobre el asunto, porque primero hay que entender una cosa. No es lo mismo la cantidad de THC que una semilla o planta pueda llegar a desarrollar a la cantidad de THC que una semilla o planta va a desarrollar realmente y a la cantidad de THC que una persona va a absorber en su organismo. Primero porque la cantidad de THC que una semilla o planta va a desarrollar realmente va a depender del tipo de cultivo y de las condiciones de cultivo a las que se la someta, incluido el curado y el secado. Y la cantidad de THC que un organismo va a absorber va a depender del método de cultivo y de otros factores personales que tienen que ver con el estado de ánimo, tienen que ver con condiciones de salud, con el estilo de vida, con el estilo de alimentación del consumidor, etc. De hecho, ustedes pueden ver, no es lo mismo cuando ustedes fuman a cuando comen, y puede ser exactamente la misma hierba, pero una les va a pegar más que la otra. Con respecto a la cantidad de THC que una planta o semilla tenía por allá por la época del 60, las instituciones y organizaciones que se encargaban de hacer estas mediciones se dieron cuenta de un error que estaban cometiendo que empezaron a revertirlo aproximadamente del 2000 en adelante, y era que ellos no estaban teniendo en cuenta el estado de conservación de esa hierba antes de hacer una medición. Y como todos sabemos, si la hierba no se conserva en óptimas condiciones, los compuestos empiezan a deteriorarse con mayor facilidad y mayor rapidez. Entonces pudieron notar de que a pesar de que hoy en día se puede ver que la hierba puede tener hasta un 30-35% de THC y que antes tenía un 4%, la potencia en el efecto de las personas no se vio tan amplificada como si su porcentaje. Como cuarta instancia, es completamente falso de que la hierba que comúnmente se consigue, hierba de calidad, tiene arriba de un 40% de THC. A duras penas, la hierba que nosotros consumimos ronda en un 12% de THC. Si se cultiva en hidroponía con mejores condiciones, se pueden adquirir porcentajes más altos, pero que rondan el 15% de THC. De hecho, ustedes pueden ver las últimas ganadoras de la última copa canábica, ronda en la categoría índica en un 20% de THC, en la categoría híbrida en un 26% de THC y en categoría sativa en un 19% de THC. Y estamos hablando de una copa canábica, una competencia de hierbas de élite. En quinta instancia, cuando esta persona habla de adicción psicológica, nuevamente vuelve a mostrar que desconoce del tema, ya que una adicción siempre es psicológica, porque una adicción es un trastorno mental por el consumo problemático. A lo que él se refiere es a una dependencia, que la dependencia sí puede ser psicológica o física. Y no voy a entrar mucho en detalles. Si alguien quiere conocer más al respecto o en profundidad sobre estos temas, tengo un video explicando las diferencias entre uso, abuso, dependencia y adicción. Pero básicamente una dependencia nos puede producir cualquier tipo de sustancia existente en la Tierra, una adicción no. Una dependencia psicológica es cuando una persona deja de consumir una sustancia y empieza a manifestarse con síntomas que tienen que ver con lo psicológico, es decir, problemas en el estado de ánimo, depresión, angustia, nervios, pánico, miedo, ansiedad. Y una dependencia física es cuando los síntomas son más bien físicos, temblores, sudoración, dolores de cabeza o dolores en particular. La hierba no produce tales cambios en el cerebro que puedan derivar en una adicción, y esto lo pueden ver con evidencia en el video en donde trato acerca de que si la hierba quema o no las neuronas, qué es lo que dice la medicina al respecto. Este canal ha sido completamente demonetizado por YouTube porque considera que es un contenido peligroso. Pero vos podés apoyar este proyecto educativo siguiendo estas redes, siguiendo estos dos canales de YouTube o si no sumándote al Patreon. Antes que nada quería agradecerte el tiempo y el trabajo que te tomaste en contestar el video, ya que tu feedback es muy importante porque sos el creador del video original. Así que voy a contestar uno por uno tus comentarios. En primera instancia,
No considero que haya que ser experto en algo para hablar o debatir sobre determinado tema. Creo que con estudiarlo, analizarlo, comprenderlo y tener alguna experiencia tratándolo, creo que ya es suficiente, como es tu caso. Pero también hay que entender una cosa: las personas se equivocan, los seres humanos cometen errores, y en tu caso diste datos equivocados que, en mi labor como educador sobre estos temas, que son temas que vengo estudiando hace mucho tiempo, me veo en la obligación de corregir en base a lo que dice la evidencia. Esto no es personal, claramente. Como segunda instancia, me gustaría saber cuáles son esos químicos y componentes agregados que decís que tiene la hierba hoy en día, porque hasta donde se sabe, la hierba natural sigue siendo exactamente la misma, con algunas variaciones en los compuestos como el THC, por ejemplo, para darle más o menor potencia. Ahora, si te referís a lo que vende el narcotráfico, claramente estamos hablando de una sustancia completamente distinta. En tercera instancia, te contradecís vos mismo, porque en tu video original decís que el porro más común tiene hasta un 42% de THC, y ahora me estás hablando de un porro de dispensario, cuando claramente la mayoría de los consumidores de hierba no obtiene su hierba de un dispensario, sino básicamente comprándosela a algún vecino o algún cultivador. Y según el sitio 420 Expert Advisor, pone a la Bruce Banner como de las más fuertes con un 29% de THC. El sitio LiveWell pone a la Green Monkey con hasta un 31% de THC. Y los sitios de Sacramento Bee y Albot.com ponen a la Godfather OG con hasta un 35% de THC como la más potente. Y como dije en el video, eso es el máximo que puede llegar a tener esa semilla, no lo que va a tener realmente. Ahora, si estamos hablando de concentrados, eso es un tema aparte, porque claramente al ser concentrados van a tener concentraciones de determinados compuestos, como por ejemplo THC, muchísimo más altas, inclusive arriba del 60%. Y en cuarta instancia, los influencers no son solamente los que bailan, porque de hecho en tu perfil tenés videos hablando de todos los temas y vendiendo un estilo de vida, que básicamente es lo que hacen los influencers. Hablan de todos los temas y venden un estilo de vida, que eso claramente no está mal, porque de hecho hay influencers responsables e irresponsables. No todos te desconectan de las cosas que son importantes, aunque claramente a las redes les sirven más los irresponsables.